Porque no solo de pan vivirá el hombre. El 103.1 FM tiene para ti el programa Creciendo en la Fe de Jesucristo, con el pastor Miguel Ángel Mayorga Salazar, todos los sábados, de 3 a 4 de la tarde. Buenas tardes, Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Gracias a Dios que nos permite estar nuevamente aquí en tu programa Creciendo en la Fe de Jesucristo, con un servidor, el hermano Miguel Ángel Mayorga. Y bueno, hermanos, pues gracias por todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y en la vida de ustedes. Gracias porque Él ha sido bueno y siempre Dios quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad? Así como nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, Dios es de la misma manera y mejor todavía, ¿verdad? Porque Él nos da una vida eterna. Y bueno, hermanos, pues como cada sábado hacemos este programa Creciendo en la Fe de Jesucristo, patrocinado por la iglesia Creciendo en la Fe de Jesucristo, que está ubicada en la colonia Infonavit Los Ángeles, por la calle Balcones, ¿verdad? Sin número, esquina con Gabriel. Y pues el día de hoy, pues ahí estaremos predicando la palabra, ¿verdad? Ahí le esperamos. Si usted nos quiere acompañar, está la invitación y lo esperamos con los brazos abiertos, como dice nuestro spot en la radio, ¿va? Y bueno, hermanos, pues vamos a entrar en el tema. Hoy prácticamente este día pues no tenemos cantos, es solamente la palabra de Dios. No es como entre semana que tenemos reencuentro musical donde tenemos alabanzas y del recuerdo, ¿va? Pero aquí a veces nos hace falta tiempo para terminar. Pero quiero hablarles el día de hoy en Jueces capítulo 2, ¿verdad? Jueces capítulo 2, versículo 6. Y dice el encabezado de mi Biblia, dice muerte de Josué, ¿verdad? Josué ahí terminó su cumplimiento con Dios, Dios lo recogió, pero recuerde cuando nosotros ahorita estamos pues trabajando, pero a veces no tenemos un heredero quien siga, ¿verdad? Josué no lo tuvo, ¿verdad? Moisés, Dios le dijo que lo iba a reunir con sus padres, pero Josué siempre estuvo al pendiente. Josué era ayudante de Moisés y Dios le dio el cargo a Josué. Y a veces así en las iglesias también pues no hay quien continúe de nuestros hijos. A veces no les interesa trabajar en la obra, o Dios no los ha llamado, ni ellos se han interesado en buscar. Por ejemplo, en el caso mío, yo no vengo de una familia de pastores. O sea, Dios me llamó, me sacó detrás de los cables, ¿verdad? Puedo decir, soy boyero, o sea, no. Pues no vengo de una descendencia de pastores y no sé si mis hijos vayan a continuar trabajando para el Señor, pero yo pienso que sí, Dios va a llamar a alguien o a alguien que trabaje cerca de mí, no sé qué es lo que hará el Señor, pero vamos a ver lo que aconteció al pueblo de Israel después de la muerte de Josué. Y dice, el capítulo 2, versículo 6 dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Josué había repartido, fue uno de los que repartió la tierra de Israel a las 12 tribus, les dio su heredad, los colocó, los posicionó, ¿verdad? Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo, o sea, eso quiere decir que ya, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, o sea, ya él terminó, hasta allí fue su trabajo. Dice el versículo 7, dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Entonces encontramos aquí un grupo de gente contemporánea a Josué, de la misma época, de la misma edad que vivieron. Dice, y el pueblo había servido a Jehová, o sea, todos los que del tiempo de Josué sirvieron a Dios, fueron fieles. Dice, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, o sea, quiere decir que eran contemporáneos de la misma época, en el mismo tiempo, dice, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová
que él había hecho por Israel. Entonces, mientras Josué vivió, mientras los ancianos contemporáneos a Josué vieron las obras de Dios, o sea, vieron cómo Dios los alimentó en el desierto, vieron cómo Dios en la noche los cubría con una nube de luz, vieron cómo en el día Dios les ponía una nube negra para taparles el sol, vieron cómo crecían en el desierto, conforme iban creciendo en edad y en estatura, sus ropas iban creciendo juntamente con ellos. Solamente un milagro de Dios puede hacer eso. Entonces todos ellos vieron las obras, los testimonios de Dios. Esos son los testimonios de Dios. Por eso Dios siempre dice: guarda mis preceptos, guarda mis estatutos, guarda mis testimonios. Esos son los testimonios de Dios que ellos vieron. Todo el pueblo de Israel, contemporáneos a Josué, miraron cómo Dios iba ayudando al pueblo de Israel. Iban creciendo, crecían las sandalias, crecían la ropa, crecía todo, ¿verdad? Y Dios los tenía, aunque estaban en el desierto, había frescura para ellos, había sombra, había luz, Dios les daba agua, Dios les daba de comer, Dios les mandaba el maná. Entonces toda esta gente que miró milagros, prodigios y sanidades, se mantuvieron, aunque tenían sus errores, aunque fallaban, aunque flaqueaban, pero se mantuvieron bien en las cosas divinas, ¿verdad? Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y así sucede, hermano, hermana, en nuestra actualidad, ¿verdad? Hemos visto a veces cuando el papá, cuando la mamá es fiel a Dios y los hijos son todavía controlados, obedientes, van a la iglesia y siguen caminando. Pero ¿qué pasa? Nunca le dieron su corazón al Señor. Muere el papá, muere la mamá y los hijos se apartan, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice aquí la Biblia sobre la muerte de Josué, ¿verdad? Mientras Josué estuvo, todos aquellos hombres miraron las grandes señales y prodigios que Dios había hecho y se mantuvieron fieles al Señor. Pero luego dice el versículo 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, ¿verdad? Murió él y parece que no tuvo ayuda idónea, no tuvo quien le ayudara, porque no continuó ningún hijo de él, no continuó ningún hermano de él, ningún familiar. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y luego dice el versículo 9, dice, y lo sepultaron en su heredad en Timat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y luego fíjese lo que dice el 10, note en este versículo lo que dice. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea, todos los contemporáneos de Josué, todos los que crecieron juntamente con él, todos los que habían visto los milagros y prodigios en el desierto, todos los que fueron testigos oculares del poder divino de Dios, murieron juntamente con él. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. ¿Sí? Por eso Dios se preocupa hoy, y bueno, siempre se ha preocupado. Por eso Dios quiere que los padres busquen a Dios, y no solamente que lo busquen, que enseñen a sus hijos, les enseñen las palabras de Dios, a tener temor de Dios, a que busquen a Dios desde su temprana edad, para que no caigan en los mismos problemas que nosotros caímos por desobediencia, en los mismos problemas que los padres de Israel cayeron por desobediencia. Dios los dejó, fíjese,
en una ocasión el pueblo de Israel se enojó con Dios y con Moisés, querían matar a Moisés a pedradas, ¿verdad? Le dijeron, ¿para qué nos trajiste aquí, Moisés? Para que murieran nuestros hijos. Estábamos mejor allá donde éramos esclavos, donde éramos esclavos del pecado y de la miseria. Estábamos mejor allá. ¿Para qué nos traías aquí al desierto? Para que nuestros hijos murieran. Y sabe que a Dios no le gustó esa palabra. Y Dios dijo, por cuanto dijiste, tus hijos murieran, ustedes van a morir y sus hijos van a vivir. Y por eso Dios dejó 40 años en el desierto como castigo a los padres hasta que todos quedaron tendidos en el desierto, hasta que todos murieron. Y entonces Dios metió a los hijos de Israel a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces por eso Dios quiere que hoy en día todos nosotros como padres enseñemos a nuestros hijos. Yo cometí errores, o sea, yo me retiré de las cosas, me enfrié de las cosas divinas, mis hijos se enfriaron. Entonces eso es lo que Dios quiere, por eso dice que los enseñemos la palabra de Dios, que las escribamos pongamos anuncios en los marcos de las puertas, que hablemos de ellas por la mañana, por la noche, todo el tiempo, cuando andemos en el camino, cuando vayamos caminando por todos lados, que recuerdemos al Señor, ¿verdad? O que le enseñemos. ¿Por qué quiere Dios que nuestros hijos sepan? Bueno, porque así como Dios fue con Abraham, Dios llamó a Abraham, Abraham enseñó a Isaac, Isaac enseñó a Jacob, y así se fue de generación en generación. O sea, así nosotros morimos, nuestros hijos siguen en el camino de Dios. Mueren nuestros hijos y siguen nuestros nietos en el camino del Señor. Por eso dice Dios, yo soy Dios de generación en generación y hasta 1000 generaciones. Eso se va a repetir hasta 1000 generaciones. ¿Por qué dice Dios hasta 1000 generaciones? Porque en la antigüedad los hombres vivían hasta 1000 años. Por eso el Señor escribió de esa manera, hasta 1000 generaciones. Y luego dice el versículo 9, dice, el versículo 10, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.